¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues este video simplemente es para agradecerles un montón, para desearles un feliz año. También hacer un recuento por acá, anoté de todo lo que hicimos este año en el canal a grandes rasgos, ver qué lugares fuimos y todo eso. Pero sobre todo agradecerles a las personas que han seguido este canal desde el inicio, las que se han sumado en el trayecto, las que ven cada video, las que le dan like, las que comentan, de verdad de corazón, muchas gracias. Este proyecto que va creciendo ahí poco a poco, de verdad que me emociona mucho eso. Y estoy muy agradecido, la verdad, con cada persona que se ha sumado a este proyecto. Muchas gracias. Pues bueno, este año ¿qué hicimos? La verdad es que estaba revisando hace rato pues los lugares recorridos este 2022. Y claro, o sea, en algunas ciudades hicimos incluso como una sección. Fuimos como a varios lados, que restaurante que recomiendan, que un recorrido como oficial, lugares turísticos muy padres de ese lugar. Los lugares que tenían playa, pues visitamos ciertas playas emblemáticas de esos lugares. Entonces, esto fue muy a grande rasgo lo que anoté. Pero pues digamos que cada lugar tiene ahí como su recorrido bien interesante. Y pues bueno, recorrido 2022. Empezamos con la Peña de Bernal, un pueblo mágico hermoso. La verdad es que un lugar, ¿qué les digo? La verdad también los pueblos mágicos me gustan un montón. Y cada vez que tengo la oportunidad pues me gusta visitar uno. Hemos ido ya varios en este canal. Y la verdad es que es garantía, ¿no? Ir a un pueblo mágico, se come bien rico, la hierba del lugar, que las artesanías. Soy muy fan de lo artesanal, ya que siempre está hecho acá con el corazoncito. Entonces pues bueno, la Peña de Bernal, después Querétaro, Tequisquiapan, otro pueblo mágico muy bonito. Malpaso, que es una presa muy cerca de Aguascalientes, que se come delicioso. También te pueden dar un paseo en lancha muy padre, que todo eso lo documentamos ahí en el video. Aguascalientes, una ciudad muy bonita con su feria de San Marcos, que ya iremos viendo, chulada. Después Playa Punta Esmeralda, que está ahí en la Riviera Maya. Hicimos también un recorrido. El año pasado fuimos a ciertos lugares y este año ya complementamos con otros. También en la Riviera Maya fuimos al Hotel Iberostar, hicimos ahí un recorrido. Después a Puerto Morelos, un lugar que sale mucho de lo que viene siendo la Riviera Maya, bajo mi punto de vista, ya que es un lugar como que conserva mucho esa parte auténtica pesquera. La verdad me encantó. Fue la primera vez que conocí Puerto Morelos. Incluso fuimos a un restaurante que recomiendan mucho por allá de mariscos, súper bueno, y todo eso pues se documentó en el video. Y pues bueno, después de eso Playa Mamitas, que es como un contraste, ¿no? De justo de Puerto Morelos, que ya es un lugar muy turístico, ves mucho extranjero, como mucha fiesta diferente, pues también hicimos un video por allá. Después Lagos de Morera, un pueblo mágico muy chulo en Jalisco. Después la Feria de San Marcos, que ahí nos aventamos 3 semanas de video, ya que la Feria de San Marcos da para sacar mucho material. Son 3 semanas de pura fiesta, la neta. La verdad es que mucho ambiente, mucha comedera, muchos eventos. Entonces hicimos como un poco de todo, ¿no? Que cómo inició la feria, cómo se pone en la noche, cómo es la comida callejera que venden. También fuimos a un concierto por ahí. Y así varios videos. La neta es que ¿qué les digo de la Feria de San Marcos? Me impactó. Fue la primera vez que conocí esta feria. Este año me tocó conocer la Feria de San Marcos. Y después de todo lo que venimos viviendo, se dio esta feria. Y también como que la gente ya estaba muy deseosa, ¿no? De salir, de pasarla bien y demás. Entonces se puso muy padre esta Feria de San Marcos. Y mucho de eso quedó documentado en este canal. Entonces ahí tienen como todo un recorrido de la Feria de San Marcos, que muy pasa de lanza. Después Mazatlán, ¿qué les digo? En Mazatlán hicimos un recorrido. La neta, una ciudad demasiado hermosa, ciudad donde yo nací, se come bien rico, la vibra, la gente, todo. Ahí Mazatlán me fascina. Entonces hicimos un recorrido oficial, fuimos a otro al faro, probamos unos mariscos frente al mar, fuimos a la Isla de la Piedra y así varios videos muy padres en Mazatlán. También un recorrido así de lujo. Nos gusta mucho hacer eso de repente en las ciudades, como no nada más ir y grabar un video, sino grabar varias cosas que puede hacer. Que restaurante que recomiendan, que un recorrido turístico, que este lugar que es emblemático. Nos gusta sacar como varios videos de cada ciudad. Después de eso hicimos lo mismo en la Ciudad de México, que es una ciudad muy interesante, como muy mística. Yo viví varios años en la Ciudad de México, más de 10. Entonces sí, conocí como ciertas partes. Entonces hicimos como un recorrido muy especial. Uno en el centro histórico, donde incluso nos hicieron una limpia. Otro en otras zonas que son muy bonitas, la Condesa, Roma. También fuimos a probar comedera por allá muy conocida en la Ciudad de México. Nos salimos un poquito, fuimos a las pirámides, que siempre me encanta. Ir a las pirámides tiene una energía muy especial. Después de eso nos fuimos a Guadalajara, hicimos lo mismo, un recorrido. ¿Y qué les digo? Guadalajara, una ciudad de verdad que muy linda. Algo que me gusta mucho es que pues cada ciudad tiene como su encanto, ¿no? Su gastronomía, su gente, su arquitectura. Y pues cada ciudad tiene algo bien especial. Entonces en Guadalajara hicimos lo mismo. Después en Puerto Vallarta también hicimos un recorrido muy padre. Tiene playas de verdad que Puerto Vallarta muy lindas, que yo no conocía. Incluso ahí empezamos como a utilizar mucho el dron. Entonces hicimos unas tomas muy padres.
Hicimos un recorrido por varias playas, que la Comedera, que lugares turísticos, incluso algunas plazas por allá en Puerto Vallarta. Entonces también se puso bueno. Después de eso la Riviera Nayarit, que también nos aventamos un recorrido. Tiene también un pueblo mágico que es Sayulita, muy lindo, que es muy conocido ya, ¿no? También, por ejemplo, hay muy cerca a San Pancho, también lo grabamos. Punta de Mita. Después nos fuimos a Rincón de Guayabitos. Y ahí en Rincón de Guayabitos nos cruzamos a la Isla del Coral, un lugar bien interesante, la verdad que bien bonito, una playa hermosa, es una chulada, la verdad. También hicimos unas tomas bien bonitas aéreas y todo, entonces ahí grabamos en todo ese recorrido. Y sí, fíjense que la Riviera Nayarit, estuve dando cuenta que está creciendo bastante. Yo incluso vi que el Grupo Vidanta lleva ya tiempo construyendo, como he investigado también, es como un tipo parque temático, hotel, son como varias cosas, ya que también hay bien integrado el Cirque du Soleil. Entonces se ve que van a poner algo bien padre, bien mágico. Entonces me llama mucho la atención, quisiera el día que abrieran, la neta, conocer, se ve que va a estar bien, bien padre. Después de ahí fuimos a San Miguel de Allende, donde probamos comida callejera. Mi mamá vive en Querétaro, entonces cada vez que la voy a visitar nos gusta ir mucho a San Miguel de Allende a caminar, a comer algo rico. La verdad es que es un lugar muy mágico. Hay un lugar específicamente que fue también de los que salió en el video, que es un restaurante donde venden churros, chocolate caliente, desayunos bien ricos. Entonces muy padre San Miguel de Allende. Después fuimos a Maito y Tehuamixle, dos playas en Jalisco que están de verdad que muy padres. Y algo que me gustó mucho es que se alejan mucho de lo turístico, ¿no? Como que, por así decirlo, son lugares como muy vírgenes. Incluso no hay señal de celular, que fue lo que más me gustó a mí. Entonces son lugares que te invitan mucho a eso, ¿no? A la desconexión, a estar con uno mismo, a ni pa' qué checar el celular, pues. En mi caso me llevé la guitarra, estuve componiendo, leyendo un libro. Te pones frente al mar y una experiencia muy padre ahí en Maito. Hay pocos hoteles y son como tipo cabañitas. La verdad es que la pasamos muy padre. Todo eso quedó acá documentado en el canal. También nos tocó ir a Tijuana, que es un lugar muy interesante, ya que por ser frontera tiene como una vibra muy diferente, ¿no? Un lugar de verdad que muy peculiar, muy interesante, como les digo. Y grabamos como un recorrido en la Avenida Revolución, que es la más famosa por allá. Y también fuimos a probar los taquitos de asada, que en Tijuana son muy famosos. Tienen mucha fama de que son muy buenos los tacos de asada en Tijuana. La neta es que son unos tacos deliciosos. Y fuimos en búsqueda de esas taquerías que más recomiendan por allá. Fuimos a 3, entonces se puso muy interesante ese recorrido. Incluso hay videos que hacen falta de subir de Tijuana, entonces espérenlos próximamente. Después de eso cerramos con broche de oro con videos navideños. Fuimos a Guadalajara y Aguascalientes. Este último que grabamos en Aguascalientes, la verdad es que me gustó mucho, ya que utilizamos el dron de noche y se vio bien bonito. Aguascalientes, yo me he dado cuenta que la verdad es que no solo en la Feria de San Marcos se luce, sino en todo el año tienen muchos eventos, actividades, eventos culturales que la verdad es que le echan muchas ganas y adornan bien bonito. Por ejemplo, en el Día de Muertos hacen el Festival de las Calaveras, y como el creador de la Catrina es de ahí, José Guadalupe Posada, hacen como todo un evento alrededor de eso. El Mercado de los Muertitos, que es como un tianguis donde venden un montón de cosas. También en el centro adornan bien padre, hacen un desfile. Y esta vez en Navidad que me tocó ir a visitar, la verdad es que bien bonito, tanto en el centro como en la isla San Marcos adornaron muy padre. Y chequen, fui por algo que también este año nació este libro. ¿Qué les digo? Yo la neta, pues he sido músico de ya hace como 15 años aproximadamente. Y en eso pues digamos que ya tengo algo de experiencia, ¿no? En sacar canciones, en ir al estudio, grabarlas, toda esta parte de subirlas pues ya más o menos le sé. Sacar videos y todo esto. Pero un libro, no tenía ni la más mínima experiencia, entonces fue un reto para mí sacar este libro que escribí hace un año. Apenas lo sacamos, ya está disponible en Amazon, son 209 páginas y lo estuve escribiendo en 3 meses el año pasado. Cuando se dio todo este encerrón, pues yo aproveché para sentarme a escribir y nació este libro que se llama Todos Estamos Conectados. Ya está disponible en Amazon, físico y digital, entonces les comparto el link por acá abajo por si les interesa. Todos Estamos Conectados. Como les digo, fue un reto, todo un reto. Incluso tenemos un video por acá en el canal de todo lo que conllevó sacar este libro. Desde escribirlo, todo lo que implica pues checar las imprentas, ¿no? A ver si te conviene, o lanzarlo por Amazon. También todo eso lo platicamos por allá. Registrarlo, varias cosas importantes para poder lanzar un libro. Muchas gracias a las personas que la verdad han apoyado, de verdad de corazón se siente bien bonito. Y cuando uno saca algo, tiene como esa incertidumbre, ¿no? De qué pasará, ese miedo de... En tu mente empiezan como esos pensamientos de inseguridad, ¿no? De estará bien que lo saques, sí o no. La verdad es que se siente muy bonito su apoyo. Las personas que lo han comprado de verdad de corazón, muchas gracias. Y pues bueno, ese fue el recorrido hecho este año, más varios lugares que me faltó mencionar que estuvieron como dentro de esas ciudades y todo eso. Entonces la verdad es que ahorita que lo vi se me hizo bastante padre pues lo que se trabajó este año. Les agradezco mucho a las personas que han visto cada video, a los que le han dado like, han comentado, de verdad de corazón. Muchas gracias. Y pues sí, es un trabajo que implica, la verdad es que a mí me ha enseñado un montón. Algo que de lo que más he aprendido, por ejemplo, salir a la calle a grabar, algo que me ha sacado totalmente de mi zona de confort. Salir a grabarte ahí, como sacar las tomas, estudiar
estudiar para un video, hacer como un tipo de guión, todo eso. Me gusta mucho como pues poner todo de mi parte para que el video quede lo mejor posible. Claro que siempre hay cosas que mejorar y aprender, hay un montón de aprendizaje siempre, pero pues estamos en eso. También apenas adquirimos el dron y pues le metimos como otro tipo de imágenes por acá que me han gustado bastante jugar con eso. Y el próximo año se vienen cosas que me tienen muy emocionado, nuevos videos, nuevos lugares, nuevas experiencias, un montón de comedera. Incluso ya hay varios videos grabados, varios planeados, varias cosas bien padres. También la música, se vienen 2 canciones ya para el próximo año en los primeros meses. El hilo pues que ya lo tenemos disponible, más la programación habitual de este canal que estamos subiendo cada semana. Hay videos, entonces incluso me encantaría ya poder empezar a dar conciertos. Es algo que me apasiona bastante, por eso ya quiero apurarme para sacar esta nueva música, que ya tenemos listas, como les digo, 2 canciones con sus respectivos videos que quedaron muy padres. Pues bueno, te quiero desear un feliz año, de verdad, pásatela muy padre. Yo personalmente, mi filosofía es que me gusta verlo como un ritual, ¿no? Sí, se terminó el año y a lo mejor hay propósitos que hice y otros que no, pero pues es un buen momento para cerrar un ciclo, ¿no? Me gusta mucho eso, como cerrar un ciclo para poder empezar otro. Entonces hacer como un recuento de lo que has hecho. Por eso me gustó mucho hacer como lo que hicimos este año, compartirlo por acá y ver qué se puede mejorar, ¿no? Y también ver qué hicimos bien y ver qué hicimos mal. Entonces ahí como hacer un análisis por ahí, tanto a lo mejor en alimentación, en hábitos, en esto, el otro, en proyectos, en lo que tú quieras. Pues me quiero aplicar en esas cosillas. Entonces pues yo lo veo de esa manera, ¿no? Que es un bonito pretexto, por así decirlo, y tomarlo como un ritual de que bueno, se termina un año y este año qué onda, ¿no? ¿Qué me gustó de lo que hice? ¿Qué no? ¿Qué continúa? Y seguimos con eso y lo reforzamos, lo mejoramos, lo renovamos. Entonces se me hace padre como parar de alguna manera. Incluso algo que me gusta hacer mucho en este canal, desde que inició, es parar 2 semanas para oxigenarnos, para respirar, para agarrar pilas y empezar con todo el próximo año y no parar, irnos así de una. Entonces, pues sí, nos estaremos viendo yo creo que el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina. Nos veremos como a mediados de enero, con más contenido, más todo, ya saben. Muchas gracias, de verdad, les deseo un bonito año. Espero que hoy la pasen muy padre. Sobre todo que coman súper rico, que se la pasen de lujo. Yo les envío un abrazote. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.